Si buscamos consejo de Dios, seremos prosperados. Mira lo que dice en 2 Crónicas 20:20. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Si tú crees en Dios, estarás seguro. Creer a sus profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. ¿Qué quiere decir? Que te va a ir bien, que va a haber añadidura a tu vida. Dios te va a promover, va a haber un upgrade, va a haber más de lo que había antes. Hay añadidura de lo que Dios quiere añadir a tu vida. Porque Dios es tan bueno que Dios quiere que tú vivas una vida extraordinaria. ¿Qué significa? Que se sale de lo ordinario. Y a Él es el que le gusta sorprenderte. Pero para eso le tienes que creer. Amén. Ay, me gusta esta historia. 2 Samuel, vengan conmigo a 2 Samuel. Porque si algo sabemos de David, era que siempre buscaba consejo de Dios. La Biblia dice que aunque él hizo muchas cosas, él era conforme al corazón de Dios. Y ustedes ven vez tras vez en todas las historias de la Biblia, cómo Dios siempre estaba contestándole a David. David, ¿no les suena a ustedes que David decía, Dios, subiremos a la guerra o no? ¿Cuántas veces? Situaciones difíciles. Y él iba a Dios y decía, ¿subiremos o no? Cuando él podía decidirlo si quería ir o no, él tenía el ejército, era poderoso, Dios le había dado muchas victorias y cada vez él decía, ¿subiré a la guerra o no? Dios, ¿haré esto o no? Porque era alguien de acuerdo al corazón de Dios. 2 Samuel 5, versículo 18. Miren aquí esta historia. Aprendamos de David, alguien que conocía a Dios, que estaba cerca del corazón de Dios, alguien que sabía cómo era Dios. Dice aquí versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó, di conmigo, consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Ok? Él le preguntó, ¿qué hizo Dios? Le contestó. Dile a la persona que está al lado, cuando tú preguntas a Dios, Dios te va a responder. Tienes que creerlo, tienes que esperar. Hombre, muchas veces queremos que sea ya, y muchas veces es ya, pero muchas veces es durante el camino. Amén. Quizás te estás tomando una ducha, quizás estás manejando el coche, y ahí viene la revelación a la pregunta que le hiciste antes. De todas formas, no es malo lo que dice en el Salmo, dice, estad quietos y conoced. Del que está al lado, esa parte es la más difícil. La de estar quietos. Que me lo digan a mí. Es la parte más difícil de mi vida. Dice, Candy, ¿qué es lo más difícil? Estar quieta. Eso de estar quieta cuesta. Y Dios dice, quieto, estate quieta. ¿Para qué? Para que todas tus ansiedades, todo lo que tienes en la cabeza, baje. Y tú lo sabes, que baje, para que Él pueda hablar. Porque tu propia voz está tan alta que tú no puedes escuchar a Dios. Se dice, estate quieto. Y entonces conoce. ¿Cómo conoces? Por experiencia. Dios te lo va a hacer saber. Dios se va a revelar. Entonces, aquí algo que hacía David, él podía ir, ahí estaban los enemigos y podía ir a la guerra. No, quietos, no vamos a movernos nada, vamos a buscar de Dios, vamos a buscar consejo de Dios. Y dice, y consultó, di conmigo, consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, o sea, sí, porque ciertamente los entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. Lo vi aquí, delante mío los vi, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Di conmigo, victoria. Él consultó a Dios, Dios le respondió y tuvieron victoria. Cada vez que tú consultes a Dios y Dios te dé instrucciones, cuenta con la intervención divina que acompaña la palabra de Dios. Siempre que Dios envía una palabra, siempre va acompañada con el poder para que se lleve a cabo. Amén.
Por eso, cuando seguimos sus instrucciones, estamos asegurando la victoria. Y David, que sabía eso, prefería, en vez de ir a la batalla y poner a riesgo a todo su pueblo, prefería ir a Dios para consultar a Dios. Amén. Pero fíjense, aquí se da un detalle en esta historia que todos podemos aprender. Miren lo que pasó aquí. Seguimos leyendo. Dice el versículo 22. ¿Lo tienen? Y los filisteos volvieron a venir. Oh, mira. El mismo enemigo, los filisteos, volvieron a venir. Ya es la segunda vez que están viniendo. ¿Y se extendieron dónde? En el valle de Refaim, en el mismo valle de antes. Esperen un momentito. Es el mismo David, con el mismo Dios de David, con el mismo ejército de David. ¿Están conmigo? Con el mismo enemigo, en el mismo valle. O sea, lo mismo. ¿No? Pues si es lo mismo, y la otra vez me funcionó, pues hacemos lo mismo. Mira que está al lado, ¿te está hablando a ti? Porque como queremos las cosas ayer, pues ya vamos. Aprendamos de David. Mira lo que hizo David. Y consultando. Es lo mismo, la misma circunstancia, el mismo enemigo, en el mismo lugar, con el mismo Dios, con el mismo ejército y el mismo David. Y la estrategia que Dios me dio la vez pasada y el principio que ya Dios me enseñó la vez pasada, ya lo puse en práctica, me funcionó, pues lo voy a poner a hacer otra vez. No. David era alguien que era guiado por Dios, porque él buscaba que Dios fuera su guía, que fuera su consejero. Por eso dice que consultó, pidió consulta, pidió consejo y Dios le dio consejo. Y no solamente le daba consejo, le daba la victoria cuando él seguía el consejo. ¿Están conmigo? Dios siempre te dará victoria cuando tú te alineas a la palabra de Dios. Y dice aquí, y consultando David a Jehová, él respondió, no subas. Di conmigo, no subas. Ahora di conmigo, ¡ouch! ¿Cómo que no subas? Yo ya hubiera subido. La mayoría de los que estaban aquí ya hubiéramos subido. El mismo enemigo, el mismo Dios, el mismo ejército, el mismo David. En el mismo valle. Pero él consultó al Señor. Luego más tarde seguiremos en esa porción de escritura. Porque aquí aprendemos muchas cosas. Di conmigo, necesito consultar a Dios. Muchos de nosotros, yo incluida, me hubiera ahorrado hasta mucho dinero, fíjate. Y yo sé que aquí hay más de uno. Si hubiéramos consultado a Dios. Pero sonaba bien. Todo parecía señales. Todo encajaba. Era lo que yo quería y se dio. Me lo pusieron fácil, era una oportunidad. Y la tomé. Y fracasé. De que está al lado, porque hay que consultar a Dios. David no solamente velaba por él mismo, él sabía que era responsable no solamente de los hombres de su ejército, era responsable de las familias de los hombres de su ejército. Y por eso él, un hombre sabio, conforme al corazón de Dios, para cada paso que daba, algunos no dio, ustedes ya saben cuáles, y por eso les fue mal, ¿verdad que sí? No le interesaba para algunos casos pedir consulta. Si tú consultas a Dios, Dios te dará su consejo. Dar un aplauso al Señor.